A continuación vamos a hablar de algo que a mí me parece incluso más excitante que el sexo, que es darle caña a Mark Zuckerberg. Va a hablarnos de privacidad y asuntos tecnológicos, una persona que queríamos tener aquí hace mucho tiempo, y es Marta Peirano. Quiero que le deis un gran aplauso. Facebook tiene 2.200 millones de usuarios, un tercio de la humanidad. Si fuese un imperio, sería el más grande de la historia del mundo. Si fuese un ejército, sería indestructible. Si fuese un experimento sociológico para comprender la naturaleza de las relaciones humanas, sería el más ambicioso de la historia de la ciencia y el más preocupante. Pero Facebook es una plataforma de publicidad que se dedica a recoger nuestros datos de manera deliberada, sistemática y masiva, para luego analizarlos, clasificarlos, segmentarlos y ayudar a sus clientes a conseguir cosas. Y para hacerlo, ha creado algoritmos predictivos de inteligencia artificial que son capaces de identificarnos en la multitud, de saber quiénes somos, de intuir lo que estamos pensando, saber lo que vamos a hacer y persuadirnos de que hagamos otra cosa. Y Facebook ni siquiera es la única plataforma de publicidad, ni siquiera es la más grande. De las 10 empresas más valiosas del mercado ahora mismo, 8 son tecnológicas y 5 son agencias de publicidad que compiten por el mercado global de algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Y esos algoritmos son tan valiosos y tan secretos que no hay más de 500 personas en todo el mundo capaces de contribuir de manera significativa a esos algoritmos. Ni siquiera hay más de 100.000 personas en el mundo que hayan tenido acceso a su código. Y nosotros, las miles de millones de personas a las que afectan cada día, solo podemos intuir cómo funcionan o cómo se usan a través de filtraciones. Y gracias a filtraciones sabemos 3 cosas sobre ellos. Sabemos que son la máquina de espionaje perfecta y que hay gobiernos, que no son el nuestro, que llevan espiándonos años de manera masiva sin que nos demos cuenta usando esos algoritmos. Y sabemos que son la máquina perfecta de manipulación de masas, pero no solo porque favorezcan la creación y la distribución de noticias falsas, de fake news, sino porque antes un demagogo tenía que convencer a toda una nación con un solo discurso. Y ahora puede susurrarle al oído cosas distintas a personas distintas y decirles a cada uno lo que sabe que quieren oír y hacerles pensar a todos que están escuchando lo mismo. El filtro burbuja, el famoso filtro burbuja, no somos nosotros eligiendo de manera selectiva nuestras fuentes de información. Son las plataformas digitales ofreciéndonos una visión del mundo diseñada especialmente para nosotros y haciéndonos pensar que es la única. Y sobre todo, sabemos que son adictivos y esto no hace falta que nos lo filtren. Sabemos que son adictivos porque no podemos dejar de toquetear el teléfono. Y lo que no sabemos es que son adictivos porque están deliberadamente diseñados para ser adictivos. Están diseñados para producir circuitos de liberación de dopamina en el cerebro que nos hacen adictos. Están diseñados copiando diseños que generan adicción, como por ejemplo el de las máquinas tragaperras o el de la comida basura. Son deliberadamente adictivos. Y aunque pudiéramos dejarlos ahora mismo, daría un poco igual, porque están empezando a salirse de nuestras pantallas, que podemos apagar, y están empezando a colarse en todas partes. Deepface, el algoritmo de reconocimiento facial de Facebook, es capaz de reconocer una cara, de identificar a una persona por su cara, con una precisión del 97%. Podéis dejar de etiquetar vuestras fotos en el Facebook, ya sabe quiénes son. Y Amazon Recognition, el algoritmo de reconocimiento facial de Amazon, es capaz de reconocer hasta más de 100 caras distintas en una sola imagen al mismo tiempo. Porque vuestra tienda favorita de libros y de electrónica, además, controla el 44% del negocio de la nube. Eso quiere decir que el 44% del proceso de datos, del negocio de los datos, lo hace Amazon.
que empresas como Netflix, por ejemplo, o instituciones como los departamentos de policía o de justicia de la mitad de los estados de Estados Unidos cogen todas sus bases de datos y se las dan a Amazon para que las procese. Se las dan al algoritmo de Amazon para que las procese. Y los algoritmos, los sistemas de reconocimiento facial, ni siquiera son los únicos sistemas de reconocimiento que utilizan esos algoritmos. Hay muchas maneras de reconocernos. En China, donde vive el 20% de la población mundial, todos y cada una de las cámaras, de los micrófonos y de los sensores que hay en el país están al servicio del gobierno. Son los ojos y oídos del gobierno chino, porque el año pasado, en 2017, el gobierno chino aprobó una ley de ciberseguridad que obliga a todas las empresas chinas o que tienen sede en China a facilitarle acceso a sus servidores, a sus algoritmos, a poner toda su tecnología al servicio del gobierno chino, incluyendo los 3 gigantes, que son Baidu, Tencent y Alibaba. Y todo esto al servicio de un programa que el gobierno chino lanzará en 2020, que es el programa de crédito social, por el cual todos y cada uno de los ciudadanos chinos, 1.400 millones de personas, van a recibir como una especie de valoración de ciudadano, un crédito de ciudadano. Todos empiezan con el mismo y luego, a partir de 2020, ese crédito va a empezar a subir y bajar en función de cómo se porten. Cosas que te dan puntos. Sacar buenas notas, donar sangre, participar de los rallies del gobierno, este tipo de cosas, ¿no? Cosas que te quitan puntos. Sacar malas notas, pegarle a tu mujer, escupir en el suelo, comprar demasiado alcohol en el supermercado, hacer un comentario crítico sobre un miembro del gobierno, una conversación privada con tu novia o con tu mejor amigo, entrar en una mezquita o relacionarte con gente que tiene baja puntuación, aunque esas personas sean tus padres o tus hermanos. Y esa puntuación es súper importante porque es en función de ese crédito que su vida va a cambiar. Ese crédito va a decidir a qué tipo de colegio van a poder ir sus hijos, va a decidir qué tipo de trabajos van a poder, a qué tipo de trabajos van a acceder, qué tipo de casa van a vivir, si les van a dar un crédito, qué tipo de servicios médicos pueden acceder, y van a decidir cómo se pueden mover por el mundo. Si pueden comprar un billete de tren o pueden comprar un billete de avión o pueden moverse fuera del país. Su crédito depende, o sea, su capacidad de movimientos depende de todo esto. Es más, en la web del gobierno chino dicen los buenos ciudadanos podrán caminar libremente bajo el cielo y los malos ciudadanos no podrán dar un paso. Y parece súper exagerado. De hecho, los medios occidentales enseguida lo han llamado, si les sale bien, la primera dictadura digital. Pero hay un detalle, un dato, un concepto, que es que no están usando ninguna tecnología que no estemos usando nosotros. No se han inventado nada. No están haciendo nada que no estemos haciendo nosotros también. Lo que pasa es que nosotros no lo llamamos sistema de crédito social. Nosotros lo llamamos inteligente. Casas inteligentes, teléfonos inteligentes, negocios inteligentes, transporte inteligente, ciudades inteligentes. Todas las cosas inteligentes son los ojos y los oídos de esos algoritmos predictivos de inteligencia artificial de un número muy pequeño de empresas. Y el problema es que mientras se cuelan en la gestión de nuestras casas, de nuestras vidas y de nuestras ciudades, mientras empiezan a gestionar nuestros recursos, también se están colando en los sistemas de vigilancia y de control de todo el planeta. Estos son sus clientes. Y a nosotros también nos quitan puntos. También tienen un sistema de puntos que nosotros no vemos y que determina cómo de buenos y malos ciudadanos somos. Y hay gente en este sistema que se queda sin puntos sin haber hecho nada. O al menos sin haber hecho nada que pudieran decidir no hacer. Como, por ejemplo, perder su casa en un incendio o como, por ejemplo, perder su trabajo en una crisis financiera o en un ERE. Y es gente que ya no tiene capacidad de movimiento, son malos ciudadanos, no se pueden mover. Pero no nos parece lo mismo, nos parece completamente distinto, porque son estilos distintos, ¿no? Uno tiene un estilo, digamos, de imposición de consenso, un estilo de autoridad que está basado en la censura y en la violencia, un poco a lo George Orwell, ¿no? Como a lo 1984, y el otro tiene un estilo más moderno, más un mundo feliz, en el que el sistema de autoridad se consigue a través del entretenimiento.
nos tienen entretenidos, haciendo comentarios en Facebook, subiendo fotos al Instagram, discutiendo de política en Twitter, viendo la última superserie de Netflix, mientras a nuestro alrededor pasan cosas. Y los dos son un problema, los dos son el mismo problema, porque es muy difícil predecir el futuro, pero hay una cosa que sabemos seguro y es que dentro de muy poco tiempo va a haber mucha más gente en mucho menos espacio compitiendo por muchos menos recursos. Y estas herramientas monopolistas, centralizadas, opacas y privadas que nos manipulan y nos espían y nos generan adicción, no están diseñadas para ayudarnos a gestionar esa crisis. Están diseñadas para gestionarnos a nosotros durante la crisis. Y nos estamos dejando porque esta crisis nos supera. Esta crisis es tan grave, nos parece tan absolutamente impensable, nos produce tanto terror, que es pura doctrina del shock. Nos supera. Hemos decidido colectivamente no pensar en ella. Aunque pensemos en ella, aunque hablemos de ella, ¿no? Aunque hagamos cálculos y todo eso, hemos decidido no pensar en ella porque hemos seguido haciendo como si no pasara nada. Seguimos comiendo carne, seguimos cogiendo el coche, seguimos teniendo niños. Hemos decidido colectivamente no pensar en ella y entregarnos al realismo mágico, porque dentro de ese convencimiento colectivo está el convencimiento de que nos van a salvar. Estamos convencidos de que nos van a salvar, de que no tenemos que hacer nada, porque algo va a pasar que nos saque del atolladero en el último minuto, que van a fumigar la estratosfera con ácido sulfúrico para reflejar la luz del sol, que van a coger el metano y lo van a mandar a otros planetas, que se apañen ellos, o que lo van a convertir en gasolina, o que nos van a mandar a Marte y nos van a poner ahí una urbanización con piscina, con gimnasio, centro comercial. Y es una historia que nos gusta, que nos reconforta mucho, porque en realidad es una historia que nos llevamos contando desde el principio de los tiempos. Es la historia del diluvio universal y el arca de Noé, la historia más antigua de la tecnología. Pero hay un problema. Si existe un arca, es un búnker climatizado, con piscina y gimnasio y pinacoteca, de 3.000 metros cuadrados verticales y probablemente jardín vertical, en un bellísimo bosque de Nueva Zelanda, que está protegido por 7 cerrojos, drones armados, alambre de espino y probablemente satélites asesinos. Es decir, que si hay un arca, no estamos dentro. No nos van a invitar al arca. Estamos solos, no viene nadie a salvarnos. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el cambio climático no es un barranco por el que nos caemos. No es una cosa que pasa de un día para otro, de hecho es un proceso. Es un proceso que ya está ocurriendo. Y es verdad que es un problema muy, muy grande, pero con los problemas grandes tenemos que hacer lo que llevamos toda la vida haciéndolo con los problemas grandes, que es partirlo en trozos más pequeños hasta que podamos gestionarlos, ¿no? Y en este caso tenemos suerte, porque hay lugares donde ha llegado antes que aquí. Por ejemplo, Ciudad del Cabo. A principios del año pasado, el gobernador de Ciudad del Cabo reunió a sus constituyentes y les dijo: tenemos los embalses al 14%. Cuando estén al 13,5%, dejará de salir el agua de los grifos, de todos los grifos. Y enseñó unos sistemas de racionamiento por los cuales cada familia podría llegar y coger 25 litros de agua cada día para todo el día, para toda la familia. Y parece un montón de agua, pero si nuestro Instituto Nacional de Estadística dice que cada español gasta una media de 130 litros de agua diarios. No cada familia ni cada casa, sino cada español. Y entonces el gobierno calculó que esto, que se llamó Día Cero, llegaría a mediados de abril. Y pasó una cosa curiosa, que es que todos los ciudadanos de Ciudad del Cabo dejaron de malgastar agua. De repente, los ciudadanos de Ciudad del Cabo redujeron su consumo de agua un 70%. Dejaron de regar sus porches, dejaron de lavar sus coches con agua, dejaron de usar el agua una sola vez. Aprendieron a dejar de pensar, o sea, cambiaron su relación con el agua, dejaron de pensar en el agua como un servicio infinito al que tenían derecho, porque estaban pagando como ciudadanos, y empezaron a pensar en el agua como un recurso comunitario del que eran responsables, que tenían que cuidar. Y le han ganado, de momento, 1 año y medio
al cambio climático, porque el día cero todavía no ha llegado. Es más, ahora sus embalses tienen más agua de las que tenían el año pasado. Pero necesitamos herramientas que nos ayuden a tratar nuestros recursos valiosos y finitos como algo finito y valioso que nos pertenece a la comunidad y que es responsabilidad de la comunidad. California. California acaba de sufrir el incendio más grave de su historia. De hecho, creo que es el incendio más grave de toda la historia. Y el más predecible, porque todos los veranos desde hace, no sé, 40 años, los especialistas dicen el verano que viene va a hacer más calor, va a haber más tiempo y menos humedad. Que aquí en España y en Portugal es un problema que está tan tipificado que tiene su propio nombre, lo llamamos factor 30. Más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 kilómetros por hora y humedad de menos del 30% de humedad. O sea, y otra cosa que dicen los expertos es que una vez hay un incendio en esas condiciones, no hay bomberos, ni camiones, ni helicópteros suficientes en el mundo para pararlo. No se puede hacer nada. O sea, no se pueden contratar más servicios de bomberos, no se pueden traer bomberos de otros sitios. Quiero decir, se puede, pero no vale para nada. No hay manera de pararlo. La única manera de parar ese tipo de incendio es previniéndolo. Y para prevenirlo hay una serie de cosas que se pueden hacer y que nunca se hacen, que es sacar el material inflamable de las casas, sacar los árboles de los bordes de las casas y las carreteras, cambiar el tipo de árboles que tenemos alrededor de las casas y, sobre todo, sacar la biomasa de los bosques, desbrozar el monte. Y, claro, por ejemplo, en Galicia es muy difícil pedirle a un abuelo de 80 años que tiene un trozo de monte y que ya no tiene vacas porque tiene 80 años y no las puede gestionar, que tenga el monte desbrozado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año la Xunta de Galicia ha decidido que la manera de gestionar eso es expropiarle el monte, que es una manera de quitarle todo el crédito social, ¿no? O sea, en mi pueblo esto no se hacía así. En mi pueblo se hacían otras cosas. Necesitamos herramientas que nos ayuden a prevenir este tipo de problemas de manera comunitaria, sin dejar a nadie fuera. Y el futuro también es Puerto Rico. Puerto Rico el año pasado recibió la visita de 3 huracanes seguidos y durante la visita de los huracanes murieron unas cuantas docenas de personas y durante los 8 meses que siguieron murieron 3.000 personas, entre 3.000 y 5.000 personas, porque perdieron todas sus infraestructuras. Se quedaron sin electricidad, se quedaron sin agua, se quedaron sin telecomunicaciones y en parte de la isla se quedaron sin carreteras. Pero Puerto Rico tiene un problema, que es que todas sus infraestructuras le pertenecen a Estados Unidos y dependen de empresas estadounidenses porque Puerto Rico es una colonia estadounidense. No puede decidir quién hace sus infraestructuras y cómo se levantan. Las herramientas que necesitamos y las infraestructuras que necesitamos no pueden estar en otro país. No las podemos tercerizar, no pueden estar gestionadas por países donde ni siquiera tenemos derechos civiles. De hecho, sabemos qué forma tienen las infraestructuras que necesitamos. Cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos empezó lo que luego sería Internet, y entonces se llamaba ARPANET, estaban en plena crisis de los misiles cubanos y, preocupados por esta crisis, le pidieron a su ingeniero Paul Baran, de la Rand Corporation, que pensara qué tipo de topografía de red sería más susceptible de sobrevivir a un ataque nuclear. Y Paul Baran les entregó un informe en el que está este diagrama, que es uno de mis dibujos favoritos en el mundo, donde les explicó que si querían controlar la red, si querían que la red fuera suya y estuviera vigilada y todos los puntos estuvieran bajo su control, tendrían que hacer una red totalmente descentralizada y sería la red más vulnerable del planeta, porque todo dependería de un solo punto de vulnerabilidad. Y que la red más sólida que se podía construir era una red donde todos y cada uno de los puntos, de todos los nodos de la red, valieron lo mismo. Una red de peones, una red de pares, lo llamamos. Una red en la que toda la energía y toda la vulnerabilidad del sistema está repartido de manera equitativa entre todos los puntos y donde cada punto nuevo que llega refuerza la red por completo de una manera completamente significativa. Y de hecho, tenemos la infraestructura en el bolsillo para hacer este tipo de redes. Todos los dispositivos que tienen una tarjeta Wi-Fi, que tienen una tarjeta de red, que se conectan a Internet, son capaces de conectarse entre ellos. Lo que pasa es que están diseñados para conectarse no a ese tipo de red distribuida, sino al otro tipo de red centralizada. Están diseñados para conectarse a una antena que se conecta a otra antena, que se conecta a un data center que va por unos cables y acaba en un centro de datos en un desierto de Utah, donde recogen toda nuestra información.
pero tenemos la tecnología en nuestros bolsillos y en nuestras casas para hacer este tipo de redes. Es más, en este momento, y desde que se acabó la neutralidad de la red, hay muchísimos colectivos trabajando en este tipo de redes y estoy prácticamente segura de que si ponéis el nombre de vuestra ciudad y ponéis Mesh Networks o redes de malla, que es como se llaman, encontraréis a alguien trabajando en este tipo de sistema. Y además ya lo hemos hecho antes. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. No sé, bueno, aquí en esta sala hay mucha gente muy joven. ¿Cuánta gente se descargó canciones en Netflix? Digo en Netflix, en Napster, perdón. Tan pocas manos, Dios. Pues Napster, cuando se lanzó Napster en 1999, Napster era revolucionaria no solamente porque te dejaba descargarte música gratis, lo cual no sé si hay mucha gente que no sabe, pero cambió completamente la industria del entretenimiento en todo el mundo y tuvo un jaque a las discográficas durante su buena década. Pero lo más interesante de Napster no era que te dejara descargar música gratis, sino que era una red de pares. Es decir, era una red que obligaba a todos los miembros del sistema a compartir sus discos duros y a compartir su ancho de banda. Y es interesante porque Napster fue la primera red social masiva que hubo. Antes de que la cerraran, tenía 70 millones de usuarios. Consiguió 2 pringados desde un garaje. Montaron una red que en menos de 2 años consiguió 70 millones de usuarios, 1/3 de Internet en ese momento. Y Napster la cerraron porque no era completamente distribuida, era una red descentralizada. Pero gracias a la persecución policial y a las demandas de las discográficas, ese tipo de red creció hasta convertirse en ese otro tipo de red, que es la red más sólida que existe. Y porque la tecnología es política y ese tipo de red genera lo que genera, Napster se convirtió en el principio de prácticamente todos los movimientos sociales por los derechos civiles en el entorno digital. Y a pocos metros de Napster se reunieron, 4 meses después de lanzar Napster, miles de personas se reunieron en Seattle para hacer exactamente lo mismo. Se reunieron en Seattle para pedirle a sus gobiernos que habían elegido democráticamente que empezaran a regular a las multinacionales y no al revés. Y de ese movimiento, en el que había gente de todo tipo de orientaciones políticas, sexual, todo tipo de puestos de trabajo, nacieron todos los demás movimientos sociales de los siguientes 20 años. O sea, esa fue la chispa que prendió la otra. Y son la misma estructura porque los dos pretendían la misma cosa, que era cambiar el mundo sin tomar el poder. Y esto es importante porque yo lo que venía a contar es que mi tecnología favorita para el cambio climático no es una tecnología, es un protocolo. En Cuba, todos los años, todos los cubanos salen a la calle con sus servicios de emergencia, sus bomberos, su policía, sus ambulancias, etc., para hacer un simulacro de huracán. Y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Los radioaficionados toman las telecomunicaciones, porque la comunicación por radio es una estructura de malla, es mucho más sólida que la de los celulares o la de Internet. Los niños van a ver si la gente mayor o gente con movilidad reducida está donde tiene que estar para ser evacuados primero y poder básicamente salir del medio y ocuparse de sus cosas. Todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Los vecinos se ayudan unos a otros para asegurar puertas, sellar ventanas, mirar que los tejados no tienen nada suelto, que los árboles están bien podados. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y cuando el huracán ha pasado y vuelven a sus casas, todos los vecinos se ayudan unos a otros a reconstruirlas. Todas las infraestructuras están en manos de los vecinos. Y me gusta este protocolo, porque es un protocolo en el que todo el mundo tiene algo que hacer, nadie se ha quedado obsoleto, todo el mundo merece ayuda. Y nadie se queda buscando cobertura con su teléfono, esperando al servicio al cliente y no sabiendo si lo van a venir a rescatar. Porque las tecnologías que necesitamos para sobrevivir al cambio climático son las que nos convierten en un ejército civil de resistencia contra el cambio climático. Eso es el protocolo cubano. Son literalmente un ejército civil de resistencia contra el cambio climático, porque no se comportan como usuarios de un sistema que les da puntos de buena ciudadanía, sino que se comportan como una comunidad. Y al final del día, las tecnologías que nos hacen falta son tecnologías no que nos obligan a ser buenos ciudadanos, sino que nos ayudan a ser mejores vecinos. Porque cuando llega el desastre a tu casa, lo que te salva nunca es la tecnología, son los demás.
Muchas gracias.